joko dezutenoi. Eskerrik asko bereziki Gipuzkoako Foru Aldundiari, ingurumen eta obra hidraulikoen departamentuari, eta noski Euskal Ekonomisten elkargoari baita ere, biok batera ziklo hau antolatzeagatik. Decía que muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy, que habéis acudido a este ciclo de economía circular, tanto los que habéis venido presencialmente como los que nos seguís por streaming. Y muchas gracias especialmente al Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es quien ha hecho posible este ciclo, y al Colegio Vasco de Economistas, que ha colaborado con este departamento en su organización y puesta en marcha a través de su comunidad de economía sostenible. Decir que esta es la tercera y última de las sesiones de este ciclo de economía circular. Tuvimos la primera el 29 de septiembre con la presencia e intervención de, por un lado, el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, que nos habló del contexto y las estrategias de Guipúzcoa relativas a la economía circular. Y por otro lado tuvimos la ponencia de Unai Tamayo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV, Universidad del País Vasco, y miembro de la Comunidad de Economía Sostenible del Colegio Vasco de Economistas, que nos dio una ponencia divulgativa, entretenida y muy práctica sobre la importancia de la economía circular y su interrelación con el ODS 12 y el resto de ODS, pero en particular con este. Tuvimos la segunda sesión también el 13 de octubre, hace unas semanas, con la presencia e intervención, por un lado, de Mayalena Guinagalde, técnica de Economistas sin Fronteras de Euskadi, que nos dio una ponencia también muy práctica sobre el modelo Canvas social desde el punto de vista del emprendimiento y cómo aplicar la economía circular en las empresas. Y también tuvimos el primero de los ejemplos de buenas prácticas de una organización comprometida con la economía circular que trabaja en este ámbito, como es la Fundación Emaús Fundación Social, que estuvieron aquí Begoña Cabaleiro y Alberto Gastón, del equipo de trabajo ETIC de esta fundación. Y hoy, para cerrar fuerte además, tendremos dos ponencias, una más teórica, que es la ponencia del catedrático del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza y decano de Profesorado y Docencia, José Mariano Moneva Abadía, que nos hablará de contabilidad e información de sostenibilidad, de aplicación a modelos de economía circular, y después tendremos también, como ejemplo de buenas prácticas, y tenemos aquí a Luis Artola, director general de Plastigaur, que nos hablará cómo esta empresa, que es referente no solo a nivel local, sino también internacional, en aplicación de sostenibilidad, de economía circular y sobre todo de cómo convertir una amenaza, luego veréis por qué, en una oportunidad. Y por último, como es la última sesión del ciclo, tendremos el cierre de Maite Villafruela, presidenta del Colegio Vasco de Economistas. Y nada, deciros simplemente que estas sesiones las moderamos, como las anteriores, desde la Fundación de Cambio Climático de Guipúzcoa, Naturclima, que estamos muy comprometidos con el tema del cambio climático, por supuesto, y queremos ayudar a las empresas a implementar prácticas de economía circular, energías renovables. Entonces, bueno, que nos tengáis en cuenta para este tipo de ámbitos. Ahora sí, paso ya a presentar al primer ponente de la tarde, que antes ya decía, que es José Mariano Moneva Abadía, catedrático del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza y decano de Profesorado y Docencia. Sus principales temas de investigación son RSC, contabilidad social y medioambiental, informes de sostenibilidad, contabilidad de entidades no lucrativas, auditoría social y capital social. Le han llevado todos ellos a figurar como coordinador, ponente o consejero externo de numerosas iniciativas relacionadas con estos, convirtiéndose así en un referente de prestigio dentro de la RSC en nuestro país. Es autor de numerosos libros internacionales y de ámbito nacional, así como de artículos de revistas de prestigio. Su ponencia lleva por título Contabilidad e información de sostenibilidad, aplicación a modelos de economía circular. Y os recuerdo que tendremos una sesión de preguntas al finalizar cada una de las dos ponencias, cuando terminemos las dos, de manera que si queréis seguir poniendo preguntas durante las intervenciones, pues podéis hacerlo desde YouTube. Nada más, cuando quieras, José Mariano. Hola, buenas tardes. Si me lo permitís, me voy a quitar la mascarilla para la charla. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas porque el título me lo he cambiado yo, pero el título correcto es el que acaba de decir David. Y lo primero, antes de empezar, lo que quería es dar las gracias a todas las instituciones que han organizado este evento, los tres eventos, y en concreto este, por invitarme a participar, especialmente al Colegio Vasco de Economistas, porque yo, como formo parte de la comunidad de economistas a nivel nacional y a nivel
regional también, pues estoy encantado, ¿no? de que los colegios de economistas sean partícipes activos de lo que se ha venido hablando y de lo que vamos a hablar hoy, que es la economía circular, ¿no? Que creo que es muy importante para toda la sociedad, pero a personas a las que hay que concienciar también de que es muy importante para ellos es a los economistas, ¿no? que siempre a veces nos dejamos llevar por el día a día y no pensamos que el día a día a veces tiene un fin, y si no sabemos proyectarnos, no sabemos formarnos, no sabemos atender a esas demandas sociales y del entorno, pues difícilmente vamos a poder atender al futuro o vamos incluso a sobrevivir, ¿no? Yo algunas veces lo he dicho con otros temas y creo que por eso es importante, vuelvo a repetir, el que el Colegio Vasco de Economistas haya apostado por esto, ¿no? Para mí también es un placer venir siempre a Donosti. Yo estoy encantado. Tengo a gente muy apreciada aquí. Aquí está Maider, al otro lado supongo que habrá alguien más por ahí. Tengo gente con la que nos llevamos muy bien. Cada vez que vengo aquí me tratan muy bien. Yo también les trato bien cuando vienen a mi ciudad, ¿no? A Zaragoza. Y creo que, bueno, que es un placer el desarrollar. Y también es verdad que hemos venido alguna vez gente de mi grupo, bueno, hace 3 años, justo antes de la pandemia, organizamos un curso de verano en la UPV, aquí en el Palacio de Miramar, sobre este tema, con un enfoque más, por decirlo de alguna manera, más desde el punto de vista de la empresa, pero de la práctica y luego una parte teórica mucho más fundamental. Bueno, no me voy a dedicar solo a lo que es el inicio, sino me voy a dedicar ya a lo que es en sí la ponencia, que lo que pretende, como ha dicho David, es pues un poco avanzar en los temas de contabilidad, de información, que al final van a ser esenciales, ¿no? Vamos a ver que es esencial. Ya sabéis que hay un problema con la economía circular. Cuando hablamos de economía circular, vemos que todo lo que hay escrito hasta hace 5 años y todo lo que hay tratado en la normativa hasta hace 5 años no es economía, no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con los aspectos técnicos de la circularidad de la producción, de los servicios, etcétera. No tiene que ver, aunque tenga la palabra economía, en aquel momento podríamos decir que está usurpada, pues ahora no, porque nos hemos decidido algunos desde hace tiempo a abordar los aspectos verdaderamente económicos que tiene la economía circular y que van a ser no a lo mejor tan fundamentales, pero sí esenciales para que la economía circular pueda implantarse. En el mundo de los negocios ha habido muchas iniciativas y muchas iniciativas han fracasado porque no llevaban detrás un verdadero modelo de gestión del negocio. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si no tenemos economistas, contables, fiscalistas bien formados en estos ámbitos, pues dudo mucho que podamos decir que dentro de unos años haya empresas, haya entornos, haya un mundo en el que tengamos una circularidad de verdad, ¿no? Entonces, este es el punto de partida de estas dos preguntas, pues básicamente ver la relevancia en la empresa y ver la relevancia en la contabilidad y en la información corporativa. Como es evidente, yo estos días me he estado mirando los vídeos de las sesiones anteriores que han sido muy interesantes y al final pues tienes que repetir cosas, tienes que repetir conceptos. Ruego lo disculpéis, pero es por un poco seguir la inercia de lo que es la sesión, ¿no? He tratado de evitar no repetir aquello que se había dicho ya y así los que hubiesen estado en sesiones anteriores que no vieran que es lo mismo, pero bueno, es inevitable, ¿no? El punto de partida
que yo me he tomado como referencia, os estaba hablando de 5 años. ¿Por qué hablo de 5 años también en el tema económico? Pero también es un punto de partida que va a dar un verdadero impulso a todo lo que es la economía circular en todos sus ámbitos, que es el acuerdo que 193 países del mundo, 193, adoptaron, creo que, si no me equivoco, a ver, tengo apuntada la fecha, el 25 de septiembre del 2015, hace poco más de 6 años y un mes, en el que decidieron avanzar en lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son nada nuevo, simplemente es plasmar algo que ya se había puesto en marcha y que había fracasado, que eran los Objetivos del Milenio, que se habían puesto en marcha en el año 2010 y no habían tenido ningún tipo de apoyo institucional, pero aquí, con el apoyo de 193 países y todo lo que llevaba, pues aparejado estos objetivos, tienen una trayectoria que abarcar hasta el 2020. Realmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tuve no sé si la suerte o la mala suerte, en enero del 2020 de hacer una charla para el Consejo Social de mi universidad sobre cuál era el estado de la cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y os puedo decir que, aunque digan muchos que la pandemia ha tenido efectos negativos sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, ya en el 2020, justo unos meses antes, cuando el mundo era más feliz, ¿no? Pues no habíamos cumplido. No habíamos cumplido y había algunos que estaban bastante retrasados, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Se había celebrado, si recordáis, la Cumbre del Clima de Santiago de Chile, se había celebrado en Madrid, porque no se podía celebrar en Santiago de Chile por las movilizaciones que existían, y no se había llegado a un acuerdo en aquel momento, que aún está pendiente, sino simplemente aquí lo que se dijo en Madrid, que se había llegado a acuerdos era, pues nada, peccata minuta. Desde París no había ningún acuerdo real y tangible, cuantitativo, que diga que si no tomamos medidas adecuadas, pues el planeta se va a recalentar, ¿no? Como se está recalentando, y si además tenemos la mala suerte de que hay volcanes que erupcionan, pues nos ayudan a lo que hacemos los seres humanos, también la naturaleza lo suma, y entonces pues tenemos eso. Entonces, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible yo he seleccionado, ya habéis comentado, el primer ponente, Unai, ya habló sobre los ODS de, si no recuerdo mal, el 7, ¿no?, de energía. Pues cualquiera de esos que veis, el 6, el 9, el 12, el 13, si entráis dentro de los más o menos 17 objetivos que hay por cada uno de esos, pues habla de la circularidad, de la necesidad de implantar medidas circulares, etcétera, de una manera u otra, ¿no? A veces no lo dice con esas palabras, pero lo dice con el sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía circular no solo son residuos, que es lo que hasta ahora se ha regulado prácticamente. Si uno lee la estrategia europea de economía circular, pues el 80% son residuos. Si uno lee la estrategia española de economía circular, el 80% son residuos. No conozco, sí que estoy en el Observatorio de Economía Circular a nivel nacional, y sé que en el País Vasco ocurre lo mismo, casi todos son residuos. En Aragón casi todos son residuos, en Castilla-La Mancha lo mismo, en Cataluña lo mismo. Es decir, estamos hablando de residuos, pero la economía circular es más que eso, es más que eso, ¿de acuerdo? No solo son residuos, residuos es una parte muy importante, pero no para que sea solo y exclusivamente el tema. Por eso quería hablar de esto. Y además hablar de esto en un contexto donde es preocupante, ¿no?, la situación energética, la situación de materias primas, que puede ayudarnos o no al tema de la economía circular. Bueno, la economía circular lo que tenemos que hacer es transicionarla hacia los modelos de negocio. Ya he dicho que tenemos claro, probablemente muy claro, casi todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la economía circular. Ahora eso hay que implementarlo institucionalmente, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Y a nivel micro son las empresas, ¿de acuerdo? Y eso pues pasa por que haya una transición
de esa economía, de lo que tradicionalmente tenemos los modelos de negocio tradicionales, hacia unos modelos de negocio mucho más adaptados a lo que sería la economía circular. Hago un paréntesis. Hablo de economía circular, pero porque es la parte esencial, el modelo de gestión que ahora que estamos aquí, pero esto lo tenemos que poner en el contexto de la sostenibilidad que es el tema grande, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí tenéis 5 modelos de negocio, que no son inventos míos, sino que nos lo hemos obtenido de una guía de la Fundación ONICO, que hablaba, perdón, de la Fundación ICO, que hizo un proyecto, el Instituto de Crédito Oficial, en el que participamos nosotros y profesores de la UNED, y donde al final, de acuerdo con el análisis con diversas empresas, pues vimos que estos eran 5 modelos de negocios en los que se pueden agrupar todo lo que es esa transición hacia la economía circular. No me voy a detener mucho, pero porque básicamente, últimamente casi siempre hablamos de insumos, hablamos de recuperación, que es el segundo modelo, hablamos de alargar el ciclo de vida, pero los otros 2 últimos modelos, que además están en la práctica, no son modelos que a veces se aplican mucho en economía circular. Por ejemplo, la economía colaborativa, el sharing, ¿no?, que eso está transformando muchos negocios, pero además, si lo aplicamos bien, es un modelo real de economía circular. Lo mismo que los modelos de servitización, ¿no? ¿De acuerdo? Pagar solo por el uso del producto, solo por el uso del producto, pues los alquileres, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años un director de una fundación ya nos decía que no entendía cómo no pasábamos a una economía de este tipo, de pagar por el uso. Dice, decía él, y nos preguntaba a todos, dice, tenemos un taladro en casa, ¿no? Todos tenemos un taladro en casa. ¿Cuántas veces utilizamos el taladro en casa? Seguramente, si tuviéramos un taladro entre 10, pues sería un modelo rentable de utilizarlo. Y no tendríamos que comprar uno barato, tendríamos que comprar uno caro para que funcionara adecuadamente. Así tenemos todos un taladro barato, fabricado en otro entorno, y encima que no lo sabemos utilizar. O sea, que no lo utilizamos adecuadamente y poco. Bueno, como digo, esto sería un poco la aproximación a lo que sería esa transición de la economía circular. No, la parte derecha la he ido comentando. Otro tema esencial que tiene que aproximarnos a los modelos de negocio es la medición y la medición. Medición cuantitativa y medición cuantitativa y dineraria, ¿de acuerdo? Si no somos capaces de medir todo ello, pues realmente vamos a gestionar sin saber cómo, ¿de acuerdo? Aquí es donde las personas van a tener que formarse, los economistas, los contables, los financieros, van a tener que formarse hacia este entorno, porque no es fácil, si no sabemos bien qué es un modelo de economía circular, gestionarlo, pero tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a dar buenos resultados, ¿de acuerdo? Que eso es lo que nos medirá la contabilidad. Entonces, aquí tenéis un pequeño esquema que dio el World Business Council for Sustainable Development para es un modelo muy básico de transición circular, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos viene a decir es que si nosotros medimos los insumos, las entradas circulares y las salidas circulares, tenemos la medida de las entradas no circulares y las salidas no circulares, que las lineares. Todo esto es lo que nosotros vamos a tener que gestionar, porque medir estas salidas y estos efectos, o sea, esto es fácil, esto es lo que nos va a dar al final el resultado final. Pero la gestión interna, esta gestión de que no todas las entradas circulares van a ser salidas circulares, sino que van algunas a ir a las salidas lineales, van a ir a otros sitios. Y lo mismo con las entradas, que algunas entradas que no son circulares van a acabar siendo salidas circulares. Esto
nos va a cambiar, nos tiene que ayudar, o no nos tiene que ayudar, perdón, va a complicarnos, pero es un elemento que tenemos que gestionar, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que los modelos de negocio tienen que estar adaptados a la sostenibilidad. Luis comentaba que iba a hablar de sostenibilidad y he visto en los vídeos anteriores. La sostenibilidad básicamente se asienta en tres patas: la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Esto viene desde la definición de desarrollo sostenible de la Comisión Brundtland, desde 1987, estamos hablando desde hace muchísimos años. Entonces, lo que tenemos es que ver que los modelos de economía circular hay que medirlos también bajo ese triple enfoque, ¿de acuerdo? Ese triple enfoque va a ser importante. Esta diapositiva daría para casi una ponencia, ¿no? Al menos para los profesores de universidad, que nos gusta hablar demasiado. Entonces, en este sentido, yo simplemente os animo a ver un poquito la parte económica, ¿no? Veis que desde lo que son los inputs, en la parte económica, la economía circular puede darnos una serie de elementos beneficiosos, ¿no? Como por ejemplo ahí pone la reducción de los materiales básicos y de los costes energéticos, o también alguno como el que pone justo en el último guión, que pone imagen responsable y mercados verdes potenciales, ¿no? Que nos van a cambiar. Entonces, bueno, eso es una visión. Tenemos la visión económica de salida, que como veis, pero en este modelo nosotros, que no es nuestro, sino también es de una ponencia que hizo un profesor aquí en el curso de verano que os comentaba antes, en el 2019, Iñaki Eras, que también es de la UPV, que lo había extraído de esta referencia de Juni Korhonen, que es el presidente de la Sociedad Finlandesa de Ecología Industrial. La parte social es una parte que también nos tiene que mover. Las legislaciones miden poco, hablan poco de la parte social. La sociedad nos pide que hablemos de la parte social. Yo recuerdo la primera entrevista que me hicieron en Zaragoza, la prensa. Lo primero que me dijo: ¿y esto de la economía circular, cuántos empleos va a perder? ¿Cuántos empleos va a suponer de pérdida? Claro, cuando me lo dijeron dije, uy, vamos a analizarlo. Es lo siguiente que hicimos. Y entonces vimos que todo lo contrario, que nos salía que potencialmente se generaba más empleo, pero evidentemente había perdedores. Había perdedores las personas menos formadas no en la universidad digo, sino menos formadas en los aspectos más bajos, por decirlo de alguna manera, y en cambio las personas con más formación pues iban a tener iban a tener más oportunidades. Esto es un trabajo de hace 4 años y por lo tanto no puedo decir que esto sea. Lo que está claro es que los aspectos sociales son fundamentales también en la economía circular, como tal. No podemos dejar a nadie atrás. Ojo, no podemos dejar a nadie atrás. Esto no es una revolución industrial incontrolada. Si hacemos eso, y más en este momento, vamos a un modelo muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene que llevar aparejado a la economía circular ese impacto social. ¿De acuerdo? Recordar que hay países sus principales ingresos están basados en economías lineales, sobre todo países mineros, por ejemplo, en los que la minería es exclusiva. Si les quitamos y decimos que no vamos a comprar más minerales, lo que estamos haciendo es a ese país no una transición sencilla, sino una verdadera crisis total. Entonces, en ese sentido, todo tiene que ir acompasado, ¿de acuerdo?
Bueno, me voy a saltar algunas cositas, como las tenéis la documentación, porque si no me veo que voy a ser un poco, que no voy a centrarme en lo que quería, que es la parte contable. Entonces, voy a empezar con esta situación. Un poquito comparar, aunque luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un gráfico, el tema de la economía lineal versus economía circular y un poco lo que supone sobre la contabilidad de las empresas, ¿no? Las economías lineales, como tal, son dependientes básicamente de los recursos, en general, finitos, ¿vale? Estamos ahora en una economía lineal y dependemos mucho de los recursos finitos, ¿de acuerdo? No hace falta deciros por qué sube la energía, por qué sube... Alguien le echará la culpa a las eléctricas, alguien le echará la culpa al mercado, alguien le echará la culpa a todo. La realidad es que hay gas en el mundo, pero no hay suficiente, a lo mejor, en la medida en la que queremos todos, ¿no? Por ejemplo, porque la subida es del gas. Y a lo mejor el gas está ubicado en sitios donde nosotros tampoco podemos acceder fácilmente, ¿no? Ya sabéis, ahora solo tenemos, en España y Portugal, solo tenemos la posibilidad de tener un gasoducto, que es el de Argelia, y tenemos que confiar en que Argelia sea amigo nuestro, porque si hacen como en Centro Europa, el señor este que está ahí en el otro extremo, y de vez en cuando corta un poquito la llave, pues bueno, nosotros aquí no hace mucho frío, pero bueno, en Zaragoza hace mucho frío, pero no hace tanto frío como en Polonia, ¿no? Ni en Alemania. Entonces, bueno, muy dependiente de recursos finitos, por lo tanto, casi todos los modelos que hay contables están basados en eso, en determinar cuáles son los costes completos, es decir, cuáles son los costes que tenemos y los aplicamos de forma indirecta, cómo analizamos el coste volumen-beneficio o simplemente analizamos los costes ambientales, ¿no? Sin embargo, la economía circular va más allá. No pretende precisamente depender exclusivamente de esos recursos finitos, sino intentar aprovechar al máximo esos recursos finitos y darles mayor utilidad, mayor reutilización. Por eso los modelos de contabilidad van más allá, van pues, a medir flujos, que nuestra contabilidad actual mide muy pocos, los de tesorería deben un poquito y poco más, pero medir flujos de verdad, los flujos de producto, por ejemplo, pero gestionados con euros para poder luego saber medirlos, ¿no? Medir, por ejemplo, inversiones, medir la contabilidad social, que es una contabilidad que salió muy fuerte, como veremos, a finales del siglo XX, bueno, a mediados del siglo XX, y que ha desaparecido y puede ser un elemento importante también de desarrollo, cuando estamos hablando de que todo es economía y todo es medio ambiente, también tenemos que ver la parte social, que es la parte, desde un punto de vista de la contabilidad, la más abandonada en los últimos años. Y, sin embargo, puede ser la más importante, si no lo es ya, en los próximos años. Bueno, aquí es donde os decía, este gráfico seguro que lo habéis visto en otras ocasiones, pero bueno, la confrontación de esa contabilidad en un modelo lineal y un modelo circular, ¿de acuerdo? En un modelo lineal, básicamente lo que nos interesa es la materia prima, la valoramos en una empresa industrial, entra la materia prima, la valoramos, nos inventamos los contables, que si el precio medio ponderado, que si el first out, el FIFO, first in, first out, bueno, cosas de estas. Y luego, pues lo gestionamos, tenemos unos productos semiterminados que a lo mejor no los hemos vendido, tenemos otros que están terminados y cuando ya salen ya nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de ellos, salvo que haya una legislación que nos dice, no, que los tenéis que recuperar, ¿vale? Los tengo que recuperar, pues entonces cargo un coste adicional de recuperación y ya me olvido de ellos, ¿de acuerdo? Eso es el modelo contable, por simplificarlo, supongo que la mayoría sí que sabéis más que yo de contabilidad,
porque yo sé lo justo, yo soy de contabilidad financiera más que de contabilidad de gestión, pero bueno, este es el modelo, ¿no? Entonces, tanto la contabilidad externa como la contabilidad interna van en esta situación. Sin embargo, la economía circular nos dice, no, ojo, no todo acaba ni cuando entra, porque tienes que mirar que lo que entra puede ser reutilizable, por ejemplo, o aplicable de nuevo en el proceso productivo, o puede ser reciclado, y eso es lo que tienes que mirar. Es decir, no pienses que el precio del producto es el único valor, sino que tienes que pensar en su posible circularidad, y lo mismo con lo que sale. Es decir, se nos complica todo, porque se nos tiene que complicar, pero seguramente estamos muy preparados para hacerlo, porque no significa trastocar completamente los modelos contables, sino adaptarlos a este modelo. Entonces, como veis, ahí os hemos ido marcando algunos hitos. Yo cuando hablo, digo hemos porque cuando hacemos los trabajos los hacemos en grupo y yo soy el investigador principal del grupo, pero mi grupo es el que trabaja también conmigo, ¿no? Y entonces no soy yo solo. Entonces, como digo, pues tenemos modelos de contabilidad interna, contabilidad externa, entendiendo por contabilidad externa la financiera, lo hacemos por contraposición para evitar un poco la disfunción. Y luego que tenemos que pensar en que hay que llegar a dar una información financiera o no financiera, una información afuera, pero de una manera, como se dice allí, integrada. Que es donde estamos ahora, donde estamos empezando. La regulación europea y la regulación española obliga a las empresas grandes y desde el año que viene a las medianas también a aplicar información, una especie de información integrada. De momento muy light, pero como vamos a ver, se va a complicar para las medianas también, no solo para las grandes. Y para las pequeñas, ya sabéis que simplemente por el efecto de comunicación, de vasos comunicantes, pues afectará. El otro día a nosotros nos vino una empresa muy pequeñita que otra empresa muy grande le había dicho que si le quería dar productos, si le quería seguir vendiendo productos, que le dijera qué indicadores de economía circular. Le había dado unos cuantos indicadores, cumplía. ¿Y cuáles tendría que mejorar? Ya le iba a decir. Entonces, pues teníamos que hacerle un proceso de... Esto aplicado a la información será muy fácil. Cuando las empresas digan o los inversores digan dame información, irá a la grande irá hacia abajo y hacia abajo, ¿vale? Bueno, también hay que entender, aunque seguramente lo voy a volver a repetir, que la información contable actual, y como he tratado un poco de trasladar anteriormente, está basada en que la empresa es un ente único. La empresa, la institución, el Colegio Vasco, la Cámara de Comercio en la que estamos, son un ente único. Ojo, la contabilidad que viene no es esa. La contabilidad que viene es la de ver cuál es el contexto más amplio que tengo yo, que se llama el contexto de sostenibilidad según la Global Reporting Initiative. Hacia ahí vamos. Una curiosidad. Hace años analizamos, por curiosidad, cuál era el índice de siniestralidad que las empresas constructoras españolas tenían en sus memorias de sostenibilidad. Lo hemos publicado ahí en una revistilla, es una cosa sencilla, y nos daba un índice mucho más bajo que los datos globales de índices de siniestralidad en el sector de la construcción. Y decía, bueno, ¿me han mentido? No, la empresa constructora no mentía. No mentía. Y los indicadores globales tampoco mentían.
¿Qué es lo que ocurría? Pues bueno, porque las empresas constructoras subcontratan y donde se producen los accidentes son las subcontratas. Eso se llama contexto de sostenibilidad. Eso es también mi responsabilidad. Si alguien está haciendo una autopista y yo subcontrato una parte de la autopista y hay un siniestro, porque lo he subcontratado, en teoría, la contabilidad actual me dice que no informe, por decirlo de alguna manera, porque no es de otra empresa. Pero la contabilidad de sostenibilidad dice, no, esto también tiene que tenerse en cuenta. Ese siniestro es tuyo también. Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de práctico que sí que es real, que de una empresa que todos supongo conocéis, BSH Electrodomésticos, la marca Balay, y los que tengáis mucho más dinero, pues tiene otras marcas más caras, Gaggenau, y tiene otras marcas más baratas, pero la española, bueno, más bien dicho, aragonesa de Zaragoza, que es donde nace, es Balay, ¿no? Entonces, allí tienen un proceso bastante avanzado de economía circular. Entonces, ahí tenéis cómo tienen analizado en su contabilidad la retirada que hemos dicho anteriormente de los electrodomésticos, que es obligatoria por ley, que está regulada. El fabricante está obligado a retirarlos. Pero claro, la metodología de retirada del electrodoméstico puede ser muy diversa. Puede ser que un producto se pueda reacondicionar, que a veces hay productos que se reacondicionan, a veces alguien se reforma la casa y dice que no le gusta la lavadora de color blanco y se la pone de color metálico, ¿no? Y a lo mejor pues, con un pequeño recondicionamiento es válido. O incluso hay de ese tipo que son útiles que se donan a ONGs, ¿de acuerdo? Yo he conseguido que me donaran, cuando no teníamos aire acondicionado en mi facultad, pues le decíamos, un aparato de esos reacondicionados de aire acondicionado que somos pobres, que somos una universidad pública y no tenemos dinero, entonces no nos pusieron. O también se puede separar por piezas, o directamente lo que ya no vale, pues se tiene que achatarrar y tiene que llevarse un gestor autorizado para que se gestione. Es decir, todos esos modelos los tienen contabilizados, ¿de acuerdo? Y saben perfectamente cuál es, en esa circunstancia, su índice de circularidad, tanto cuantitativa como económica. ¿De acuerdo? Tanto cuantitativa como económica. No lo tienen en todos los electrodomésticos y además el índice que tienen no es muy fiable porque es aplicable al global de la compañía. Si lo hiciera BSH Electrodomésticos a nivel global, la matriz, sí que sería fiable, pero haciéndolo solo España, no, porque, como todos me imagino sabéis, el electrodoméstico ese que está allí, aunque tenga la marca Balay, puede estar fabricado en Zaragoza. Digo electrodomésticos porque ahí están los que se pueden fabricar. Las neveras son en Pamplona, ¿vale? Y las lavavajillas y lavadoras pueden fabricarse en Zaragoza. En Vitoria se fabricaban otros productos. Entonces, como digo, esa lavadora puede estar fabricada en Zaragoza o puede estar fabricada en Turquía. Entonces, no quiere decir que todos los cálculos que tengan son aplicables a ellos, ¿saben? Aproximadamente, ahí como dice, que el 90% de los aparatos que proceden de devoluciones se recogen, pero no lo saben exactamente, porque a veces, como digo, nuestras fábricas de aquí no dan capacidad para poder producir todo y se compran en Turquía. Y al revés. Ocurre que mucho porcentaje de aquí se exporta, con lo que no sabes cuál es la devolución que hay exacta de lo que tú produces. ¿De acuerdo? Lo digo un poco para que veáis la complejidad de que economía circular es compleja. Porque si de verdad estuviéramos, como decía, como mi padre, ¿no?, cuando vivía en la posguerra, ¿no?, en autarquía y demás, podríamos
hacer una economía circular, además de que la hacían, de verdad, la podríamos hacer mucho más claramente, aunque fuera un poco más industrializado, pero estamos en un mundo global, donde todos estos temas se complican. Bueno, esto simplemente era por resaltar la necesidad de la figura del contable, y también se me olvidó decir la del auditor, el auditor financiero, el auditor de estados contables, que también va a ser un auditor de la información financiera y un auditor interno de la empresa, en temas contables, en temas financieros. Oportunidades para los más jóvenes allí creo que hay muchísimas. Ya probablemente el mundo de la auditoría no es un mundo que va a crecer, las empresas son las que son, no hay más, y a veces se reducen, se fusionan y son menos, las grandes, pero sí que va a haber mucho más trabajo en estos ámbitos, ¿no?, de desarrollo, creo yo, y por eso aprovecho de nuevo a decir que el Colegio de Economistas ha hecho muy bien en dar esto también. Bueno, voy a ir un poquito ya, cuando me quedan 5 minutos, bueno, sí, 4, vale. Entonces, un poquito por ver, ya ir yendo hacia abajo. Normativa contable sobre medio ambiente, que es la única normativa que podemos decir que ha evolucionado, no la... Esta es toda la que es obligatoria, nació básicamente en el 2002, aunque ponga 97, en esa resolución, yo ya por mayor, como han dicho, yo fui ponente de esta resolución del ICAC, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que fue la primera resolución que obligaba a las empresas españolas a poner información medioambiental en sus cuentas anuales, que eso es un salto brutal, ¿no? Luego hubo otras posteriores y nos encontramos que en el 2018 hay una ley que obliga a elaborar, a incluir un estado no financiero en el informe de gestión de las grandes empresas, y que a partir del 2022 obliga a las cuentas anuales que cierren en el 2022, obliga a las medianas empresas también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van a tener que elaborar información no financiera, que es esa información que hemos dicho de carácter integrado, que recoge los aspectos económicos, sociales y ambientales. Y además ahí lo he puesto ahí un poco resaltado, cuidado, verificación obligatoria, no auditoría, porque no se puede llamar auditoría más que a lo que es auditoría, pero verificación por parte de un experto independiente. Que puede ser un economista o puede ser no un economista, pero bueno, yo por ser corporativo prefiero que sea economista. Pero bueno, si no lo es, pues no pasa nada, también. Ahí se puede hacer. Esto va a ser otro tema muy importante, otro tema de trabajo, porque que nos va a dar muchos más valores. Lo mismo con la información social, lo que es pura información, ha evolucionado. También por mayor estuve en la primera versión de la Global Report Initiative, como sabe Maider, ¿verdad? Me tocó estar ahí porque era de los pocos que contaba árboles, entonces me decían que contaba árboles, pues contaba, pero bueno. Nos llamaron a nivel internacional para esto solo a 2 personas en España, Carlos Larreinaga de Burgos y a mí, y estuvimos en esa primera versión. Ahora el GRI es algo que está muy extendido en muchas empresas, ¿no? Y los informes de sostenibilidad es algo que han evolucionado, hasta ser casi estándar, como vemos en el año 2018, pero que bueno, que en breve o evolucionan o se quedan anquilosados, porque está ahí la International Integrated Reporting Council que va a elaborar o está elaborando un modelo para elaborar información integrada. Alguno dirá, bueno, esto es otro invento. Un dato, en el consejo directivo del IIRC, Integrated Information, están las Big Four de auditoría. Lo mismo que las normas internacionales de contabilidad. Simplemente, para que lo sepamos, las normas internacionales de contabilidad, para los que no lo sepan, son obligatorias en todo el mundo, casi todo el mundo, menos 4 países, son obligatorias en todo el mundo, y no lo eran hace unos años. A lo mejor esto pues, puede suceder que sea así. Simplemente es un comentario. Os he dicho que, bueno, la directiva que obligó a elaborar información no financiera es del 2014,
Este 21 de abril la Unión Europea, la Comisión Europea, lanzó una nueva propuesta directiva. La anterior se llamaba Directiva de Información No Financiera, ahora se ha recuperado el nombre de, como veis ahí en el título, Información Corporativa en materia de sostenibilidad. Eso de información no financiera llevaba muchas discusiones, muchos debates. ¿Qué es lo que he resaltado yo ahí? Pues que uno de sus principales objetivos de esta directiva que señala es lograr una economía climáticamente neutra y circular. Es decir, la palabra circular ya está ahí, está en el mercado de la información contable, de la información financiera y de la información de sostenibilidad. Es decir, hay que meter ya indicadores, hay que generar indicadores. No me entretengo mucho, pero en el artículo 19 de esa propuesta directiva, en las normas de presentación de información en materia de sostenibilidad, dice que habrá que, entre otras cosas, informar sobre el uso de los recursos y la economía circular. Eso ya es el detalle. Una cosa es el objetivo, otra cosa es el detalle de lo que hay que hacer. Por lo tanto, señores, señoras, chicos, chicas, todos, que sepamos que esto nos va a ser de aplicación. Vale, que yo solo estoy con pequeñas empresas, que estoy con medianas. Bueno, pues llegará un momento en que nos valdrá para todos. Aquí os he puesto la ley de 28 de diciembre, la ley que modificó el Código de Comercio y que introdujo la información no financiera como obligatoria para las grandes empresas españolas y, como he dicho, para las medianas a partir del 2022. Uno de los apartados, en el apartado, la información no consolidada, perdón, en la no consolidada no hablaba, pero en la consolidada decía que habrá que informar sobre la economía circular y prevención y gestión de residuos. De forma expresa, explicando además, ahí ponía una serie de indicadores, medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos, y una que me parece a mí un poco demasiado específica, que es acciones para combatir el desperdicio de alimentos. Eso es aplicable a determinados sectores, pero no a todos, ¿no? Yo creo que el legislador vio que eso era un tema que había aparecido en la prensa, ¿no? Y dijo, pues esto lo meto aquí y ya está, ¿no? Pero bueno, que es un indicador más. Y una cuestión con la que quería acabar era que también en la propuesta directiva es del 2021, pero en el 2020 salió la Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles. Esto lo he dejado para el final porque habla sobre las finanzas. Europa está muy preocupada, la Comisión Europea está muy preocupada por definir lo que son inversiones medioambientales, inversiones sostenibles en general, porque de ahí se van a derivar todos los programas de apoyo. Por ejemplo, esta taxonomía se va a utilizar para todas estas ayudas, este plan Marshall que parece que viene aquí, ¿no? Pues se va a utilizar esta taxonomía para definir lo que son inversiones sostenibles, ¿de acuerdo? ¿Por qué la he traído aquí? Porque en esa taxonomía, como todas taxonomías, hay una serie de definiciones y hay una definición de economía circular que ya es específica, con la que tenemos que seguramente trabajar para lo que sería todo el marco de la contabilidad, de la información, etcétera. Solo quiero recordar que las finanzas, la inversión sostenible, tiene que ver mucho con la información financiera, porque al fin y al cabo los inversores son los principales demandantes de información financiera y no financiera para la toma de decisiones de inversión, ¿de acuerdo? Y eso una idea para otro año es hablar sobre las inversiones ESG, etcétera, que vienen, que van a trastocar probablemente no solo la información obligatoria, sino también la información voluntaria de las empresas en temas de economía circular. Yo el otro día fui a mi entidad financiera y pregunté y me dijeron, ya tenemos un fondo de inversión de economía circular. Hay muchos, pero la entidad financiera me dijo que ya tenían. Digo, pues enhorabuena, ¿no? Porque yo lo preguntaba. Final, un proceso complicado, va a ser un proceso complicado, como hemos visto, no va a ser fácil. Yo no he hablado de grupos de interés, los grupos de interés van a tener que participar, o sea, acabo de hablar de los inversores ESG, son importantísimos, como son los consumidores, como son los empleados, como he dicho en el caso de esa
transición a la economía circular, los empleados van a tener que hablar también mucho, porque va a ser un efecto importante, como son las administraciones públicas, como son los estados, como son las regiones. Bueno, no quiero ocupar más en esto. Por supuesto que los modelos de gestión de responsabilidad social corporativa tienen que integrar ya la economía circular y no quedarse solo en los modelos de acción social, que básicamente son los que están circulando actualmente, poco más. Y lo que eso, sobre la parte que me has insistido, que los sistemas de contabilidad, los modelos de reporting, pues ya tendrán que desarrollar indicadores mucho más precisos y en eso tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya he cumplido con esto. Como siempre, me gusta dejar una frase de un ecologista que me quedó muy impactada. No hay negocios que hacer en un planeta muerto. Por lo tanto, animémonos a que el planeta no se nos muera. Y si a alguien le gusta esa imagen es porque yo soy un fan de Blade Runner y esta es la escena inicial de Blade Runner, la del 1980. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Es que recasco, muchas gracias, José Mariano. Muy interesante y además muy complementaria. Antes decías con las sesiones que tuvimos anteriormente, la del primer día con todo el tema de los ODS y la del segundo día con toda la parte social, o sea que nos viene perfecto. El segundo ponente de la tarde es Luis Artola, que ya se está sentando, director general de Plastigaur, que viene a contarnos el caso de éxito de esta empresa situada en Andoain, que ya en la gama industrial y Converting Films, nos explicará su actividad. Internacional, y no solo para el sector de plástico, sino también para el sector o para el resto de sectores, porque ahora veréis lo que comentaba antes de cómo una amenaza, gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la palabra mayor es la sostenibilidad, no solo economía circular, sino la sostenibilidad en todo su esplendor, ha conseguido convertir, pues eso, una amenaza en una oportunidad. Así que nahi duzunean, Luis. Entzutena, bai. Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari, baita ere ekonomisten elkargoari, hemen egoteko aukera emateagatik. Quiero agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Colegio Vasco de Economistas por la oportunidad que nos da de venir aquí a contaros nuestra historia, la historia de una empresa familiar de Andoain, transformadora de plástico. Nosotros fabricamos embalaje flexible. Y lo primero de todo, para que nos ubiquéis un poco, voy a poner un vídeo de presentación de la empresa. Este es nuestro hogar. No tenemos otro. Debemos protegerlo. Es además el legado que dejaremos a las futuras generaciones y no podemos fallarles. La sostenibilidad no es por tanto una opción, es una realidad. Y el plástico no puede quedar al margen. En Plastigaur trabajamos para ofrecer al mercado las soluciones más sostenibles de envase y embalaje plástico flexible para packaging primario, secundario y terciario. Nuestra metodología basada en el ecodiseño tiene como objetivo principal crear film plástico 100% reciclable fabricado con material 100% reciclado. Y para ello hemos creado, de la mano de clientes y proveedores de referencia, la gama sostenible EcoGaur. EcoGaur PCR, reciclado postconsumo. EcoGaur Circ, reciclado químico. EcoGaur MDO, film para laminación 100% reciclable. EcoGaur Neo, productos laminados 100% reciclables. De esta manera, pasamos de una economía lineal que genera residuos a una economía circular que protege el planeta. Para hacer todo ello posible, en Plastigaur juega un papel primordial la innovación y la tecnología, que se materializa en una inversión constante en maquinaria para poder ofrecer un servicio global estructurado en 3 grandes áreas: extrusión, impresión, laminación. Extrusión. Más de 30 años de experiencia.
Impresión. Trabajamos con proveedores líderes en su sector. Pioneros en España en el sistema EasyCall. Laminación. Tecnología solventless. Todo un importante esfuerzo técnico y humano, con la garantía reconocida y validada por terceras partes independientes. En Plastigaur tenemos muy claro que nuestras soluciones de envase y embalaje están para hacer más fácil la vida a las personas. Por ello, estamos presentes en sectores tan comunes en nuestro día a día como alimentación, bebidas, pet food, higiene, fertilizantes o construcción. Pero cuando hablamos de personas, no solo nos referimos a nuestros clientes y a sus clientes finales, sino también a nuestros proveedores y al equipo humano que configura Plastigaur, el auténtico corazón de la empresa. Mujeres y hombres que trabajan por la excelencia, combinando talento y esfuerzo, para que el film plástico se convierta en la alternativa sostenible de envase y embalaje. Desarrollando para ello una completa gama de soluciones que cubra todas las necesidades, actuales y futuras, de un mercado cada vez más exigente. Plastigaur. Innovation is flexible. Que está injustamente, bueno, que está muy demonizada, nosotros decimos que injustamente. Entonces, para nosotros es importante tener la opción de venir a foros de este tipo, pues para explicar un poco lo que hacemos y que realmente, pues bueno, pues la gente se pueda hacer una visión teniendo en cuenta, pues, dos realidades diferentes. Entonces, a ver, en cuanto a quiénes somos, bueno, ya habéis visto el vídeo, tampoco voy a explicaros muchos más. Esto es la fábrica que tenemos en Andoain. Somos más de 150 empleados, ahora somos 160. Realmente la economía circular sí que crea empleo, ya somos 160 personas, facturamos más de 50 millones, transformamos más de 30.000 toneladas, exportamos, tenemos un montón de clientes, ya más de 30 años y tenemos nuestra sede central y única en Andoain. Estos son los clientes que tenemos. Realmente, pues reconoceréis ahí, pues, grandes empresas de todos los sectores, de bebidas, de leche, de cementos. Es decir, el embalaje flexible realmente, pues prácticamente va a todos los sectores. Entonces, yendo un poco ya a la materia. Como bien ha dicho David, este es nuestro lema. Este es el lema que tenemos nosotros en Plastigaur, grabado en nuestra mente, y se trata de convertir una amenaza en una oportunidad. Una amenaza que a día de hoy la más grave que tenemos es el cambio climático. Estamos escuchando diariamente todos los problemas que tenemos y tampoco voy a explicar mucho más. Aquí tenemos datos alarmantes, la temperatura global está en aumento, etc. Entonces nosotros creemos o vemos que hay una solución ante ello, que es la sostenibilidad. Y desde nuestro punto de vista como empresa, la sostenibilidad realmente nosotros la vemos desde las tres patas: sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. En este caso vamos a hablar más de la sostenibilidad medioambiental, pero sí que vemos que la economía circular realmente es el camino para lograr una solución y una mejora de este gran problema que tenemos del cambio climático. Pero sí que creo que todos, cuando abordamos la sostenibilidad medioambiental, nos tenemos que hacer una pregunta que es clave. ¿A qué queremos responder? ¿A la sostenibilidad real o a la sostenibilidad percibida? Es decir, ¿queremos ser una empresa, una persona que realmente ayude a mejorar el medio ambiente? ¿O por el contrario queremos dar respuesta a una percepción que hay en la sociedad sobre determinados aspectos y que parezca que yo sí que soy verde? Yo creo que esto es clave porque según qué respuesta elijamos a esta pregunta, vamos a tener dos caminos. Para la sostenibilidad percibida realmente es dar respuesta a lo que la gente quiere oír. Es con una campaña de marketing o con una potente campaña de marketing, un departamento de marketing, pues puede ser suficiente. Incluso no hace falta, pues, hacer grandes inversiones. Pero si vas hacia la sostenibilidad real, realmente para mejorar lo que es
el medio ambiente, para mejorar el cambio climático, esto tiene unas implicaciones brutales. Nosotros luego explicaremos pues, más en las buenas prácticas o las prácticas que estamos o que tenemos en marcha, pero por supuesto tiene que estar la dirección implicada. Esto tiene que ir de arriba abajo, desde el director general hasta el último trabajador. Pero la dirección tiene que dar ejemplo y tiene que ser realmente el motor. En cuanto a la implicación en la organización, total, es decir, para todo. Es un cambio de modelo de negocio absolutamente total. En nuestro caso, en Plastigaur, ha supuesto una revolución. Estamos viviendo ahora mismo una revolución porque el Plastigaur de ahora no se parece absolutamente en nada al Plastigaur de hace 2 años. Y seguramente el Plastigaur de dentro de 2 años será completamente diferente al Plastigaur de ahora. Y eso implica cambio, implica salir de la zona de confort, implica que todos los trabajadores que están acostumbrados a trabajar de una forma y a hacer las cosas de una forma, pues tengan que salirse. Esto implica certificaciones de todo tipo, ISOs nuevas, ISOs que nadie conoce, ISOs de ecodiseño, pues para realmente garantizar que lo que dices lo cumples. Implica I+D, es decir, hay que invertir muchísimo dinero en I+D, en desarrollar nuevos productos, en desarrollar nuevos procesos. Implica mucho tiempo y el tiempo al final es dinero. Y luego también es cierto que hay que hacer un poco de publicidad y hay que ser muy... hay que tratar de concienciar a la gente de que se puede hacer, ¿no? Para que realmente en este mundo de la economía, de la sostenibilidad y la economía circular vayan entrando más y más y más. Y luego, según la empresa y el sector, pues significa inversión en maquinaria. En nuestro caso ha significado unas inversiones millonarias en maquinaria. ¿Por qué ahora? Está claro, esto yo creo que se ha dicho en todas las ponencias, pues porque ya creo que estamos en una cuenta atrás y nos ponemos todos a buscar una solución, cada uno en nuestro entorno, o realmente es imposible. Entonces, la economía circular no voy a explicar lo que es, voy a pasar directamente a las buenas prácticas de Plastigaur. Os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos en nuestra empresa. ¿Cómo llegó la sostenibilidad a Plastigaur? A ver, nosotros somos, como os he dicho, un transformador de plástico y ya en el 2016 nosotros veíamos que había una campaña en contra del plástico, aunque en aquel momento era contra las bolsas de supermercado. Realmente había, pues todos os recordaréis la campaña de Carrefour en la que decía bolsa caca, etc. Entonces nosotros, que hacemos embalaje flexible, veíamos que éramos el siguiente de la cadena. Decíamos, cuando hayan terminado con las bolsas, el siguiente al que van a venir es a nosotros. Y en ese momento, aunque realmente no se metían con nosotros, pues dijimos, hay que ponerse a currar porque para cuando llegue tenemos que tener ya trabajo hecho. Es una realidad que la sociedad a día de hoy pues tiene una percepción muy negativa del plástico y realmente también tengo que decir que estábamos obligados a ir. En aquel momento era pura obligación, era pura supervivencia, pues para buscar desarrollos que nos permitieran ser más sostenibles y darle sostenibilidad duradera a la empresa. Hay una preocupación global del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en el 2016? Una reflexión estratégica. Nos vencía el plan estratégico anterior y en esa reflexión estratégica dijimos, punto número 1, sostenibilidad. En aquel momento hablábamos más de sostenibilidad medioambiental puramente. Luego la hemos ido adaptando y hablamos de las 3 patas de nuestro plan estratégico. Sostenibilidad medioambiental, económica y social. Entonces ya en el 2017 ya nos pusimos a trabajar en lo que es la sostenibilidad y pusimos como objetivo prioritario llegar a ser considerado en 2020 un referente de nuestro sector en lo que es en el área de medio ambiente. ¿Y qué es lo que hicimos lo primero en el año 2017? Imaginaos, nos plantamos y decimos, queremos ser una empresa sostenible. Y vale, muy bien, ¿y cómo lo haces? Entonces, lo primero que pensamos era que teníamos que poner un dato, teníamos que poner un indicador, porque al final los objetivos tienen que ser lo más medibles posibles para saber si vas mejorando o no vas mejorando. Entonces dijimos, tenemos que calcular, gracias también a IOBE y a la formación que nos dio IOBE, tenemos que calcular el ciclo de vida de Plastigaur, tenemos que calcular nuestra huella ambiental como empresa, es decir, qué impactos tiene Plastigaur en el medio ambiente. Entonces ya en el 2017 incorporamos una persona becaria que ahora ya es la responsable de sostenibilidad. Ya tenemos 2 personas en el departamento
que son unos cracks, son unos auténticos cracks y hacen un trabajo espectacular, y se pusieron a calcular la huella ambiental de Plastigaur. La huella ambiental, Plastigaur, bueno, la huella ambiental normalmente tiene 17 posibles afecciones. Nosotros básicamente lo reducimos a 6: cambio climático, reducción de la capa de ozono, acidificación del medio terrestre, eutrofización de agua dulce, agotamiento de recursos hídricos, agotamiento del combustible fósil, y ya en el 2017 calculamos nuestro impacto y pusimos una cifra, que la gente siempre me pregunta, ¿y qué era, buena o mala? Y digo, pues era una cifra, yo no sé decirte si era buena o mala, pero desde entonces lo que nos hemos puesto es a trabajar para reducirla. Entonces, de esa original que teníamos en el 2017, nos ponemos a trabajar para ir reduciéndola año a año. Y realmente lo estamos consiguiendo. Y sobre todo cambiamos del modelo económico de empresa, es decir, pasamos de la economía lineal a la economía circular. Que al inicio hablamos de las 3 Rs, que era reducir, reciclar y reutilizar. Ahora ya hablamos de 7, incluso hay otros de 9, pero ya hablar de 9 Rs ya nos parecía demasiado. Pero las 7 Rs, que son rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar, reciclar. Realmente nosotros en lo que es reparar no tenemos incidencia, porque el plástico no lo podemos reparar, el film una vez utilizado. Pero sí que tenemos mucha influencia en el resto de Rs. Entonces, en la R de rediseñar, para nosotros esta es clave que rediseñemos todo, tanto producto como procesos, para ser cada vez más sostenibles y reducir nuestra huella ambiental. Entonces, en la R de rediseñar, uno de los objetivos que teníamos era reducir el consumo de recursos vírgenes. Es decir, el polietileno es un derivado del petróleo, pues tratar de reducir la utilización de esos recursos fósiles, de esa materia prima que venía del petróleo. Para ello, pues bueno, empezamos con unos proyectos de I+D muy potentes y sacamos dentro de la gama EcoGaur, que sacamos el EcoGaur PCR. Es un nombre muy poco afortunado, aunque significa Post-Consume Recycled. Ahora PCR todo el mundo lo relaciona con el COVID, pero nosotros lo sacamos antes, que significa la utilización de reciclado post-consumo. Es decir, post-consumo significa aquel que ya ha sido utilizado para el fin para el que fue fabricado. Es decir, que ya ha sido embalaje flexible. Es decir, no es una merma de proceso que yo genere, porque eso no se ha utilizado para su fin. Entonces, en este caso ya ha sido utilizado para su fin y nosotros lo volvemos a meter en el proceso hasta el 50% y ya estamos en desarrollo de hasta el 70%. Luego tenemos la gama EcoGaur Circ, que es el reciclado químico. Todavía hay muy poquito. Esto significa que todo aquel plástico que no puede ser reciclado mecánicamente, pues se le pueda dar una segunda vida, de forma que pasa a ser mediante unos procesos químicos muy complejos. Ese residuo plástico se convierte en un aceite, de ese aceite se convierte en un gas, de ese gas se convierte nuevamente en materia prima. Entonces, lo volvemos a meter en el círculo. Y luego tenemos la EcoGaur XXX, que todavía no tiene nombre, que sería la suma del PCR con el CIRC. Podemos hacer hasta materiales 100% contenido reciclado. Y luego, otro de los objetivos de la R de rediseñar, muy importante, favorecer la reciclabilidad de los residuos. Es decir, hoy en día hay muchos plásticos que se utilizan y que son muy difícilmente de reciclar, muy difícilmente reciclables. Entonces, nosotros, desde el origen, desde que lo diseñamos, lo que queremos es hacer ya materiales que sean reciclables. Entonces, para eso tenemos una gama, que es la gama EcoGaur MDO, que significa un material de polietileno, un film orientado, es decir, estirado, y la EcoGaur Neo, que sería un film laminado monomaterial. Hoy en día los films que se utilizan para alimentación, cuando compráis pues, cualquier cosa que viene de alimentación embalada en plástico, que sea un primario, normalmente tiene varios componentes. Puede tener un polietileno con un poliéster, un polietileno con un BOPP, polietileno con una poliamida, y eso es muy difícil de reciclar. Lo tendrías que separar. Nosotros con estos materiales lo que hacemos es mezclar o laminar o pegar un polietileno con otro polietileno para darle propiedades también barrera en las mismas propiedades que permitan conservar el producto, y es 100% reciclable y fácilmente reciclable porque es todo polietileno. Entonces, pues significa una revolución o un paso bastante importante. Entonces, uniendo ambos, pues tenemos toda nuestra gama EcoGaur.
¿Y qué conseguimos con esta acción de...? Porque esto es ecodiseño, al final es ecodiseñar. Pues conseguimos reducir la huella de carbono de nuestros productos. Y aquí tenemos el estudio que hizo Miquel Achega, que es una de las personas del Departamento de Sostenibilidad, en el cual vemos que en el embalaje secundario, partiendo de un embalaje virgen, pues metiéndole un 50% de reciclado postconsumo, reducimos un 17,11% su huella de carbono. En el EcoGaur Circ reducimos un 34,94%. Y en el EcoGaur, todavía sin nombre, reducimos un 32,58%. Y todo ello teniendo en cuenta el ciclo de vida total del producto. Es decir, desde que sale la materia prima, desde que se obtiene la materia prima en las petroquímicas o donde sea, hasta que ese material llega a su fin, a su utilización final, pasando por el transporte, la transformación, etc. Y luego el segundo sería, en ese embalaje multimaterial que os he dicho para envasado primario, pues veis que en el material neo tenemos un 12% de reducción de huella de carbono. Este sería el que sería, os he dicho, monomaterial, polietileno con polietileno. Y el 360, que sería lo mismo, pero con materia prima reciclada química. Y bajaríamos un 38,71% la huella ambiental. De aquí muy importante, para nosotros dentro de nuestro plan estratégico, también eran muy importantes los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, unimos nuestro plan estratégico con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí veis, pues, qué es lo que conseguimos con estos proyectos que tenemos en marcha, qué es lo que conseguimos, pues, por ejemplo, en este caso es la acción número 13, que es acción por el clima. Luego tenemos la R de reducir. Pues trabajamos en la mejora continua para reducir el consumo energético y de agua. Pues tenemos unos objetivos anuales que los vamos cumpliendo. Y luego, además, el año 2020 pues, nos pusimos como objetivo fundamental a la hora de renegociar el contrato eléctrico que la energía fuera 100% verde, con lo cual es una reducción drástica de la huella de carbono, de la huella ambiental de Plastigabra. Y luego también tenemos un proyecto, unas buenas prácticas, que es OCS, que es para evitar que nuestra materia prima, que son la granza, las bolitas estas pequeñas de plástico, pues lleguen al mar. Entonces, pues tenemos esas buenas prácticas, nos hemos certificado y todo ello con el objetivo de reducir consumo, reducir utilización de materias primas, etc. Y aquí veis también pues, estos proyectos pues, qué relación tienen con las ODS. Luego, en la R de recuperar y reciclar, recuperamos el 94% de nuestras pérdidas de producción. Es decir, todo el residuo que generamos en nuestra producción, pues sea de merma, de proceso, etc., el 94% las recuperamos. Y de esas, el 60% las volvemos a meter en nuestro círculo. Y lo que no va a nuestro círculo, eso va a un reciclador homologado, gestor de residuos, que lo vuelve a meter en otro círculo, que no es el nuestro, pero va a otro círculo de otra empresa. Y luego, dentro de los desarrollos que os he explicado de utilización de postconsumo, reciclados, etcétera, más esta recuperación de producto, pues hoy en día el 17% de las materias primas que consumimos ya son o recicladas o de nuestro propio residuo. Y esto ha supuesto un 70% respecto al año pasado. Y respecto a los datos de este año, el año que viene estimamos que pueda ser un 50% más. Es decir, esto ha llegado para quedarse y es un proceso que es imparable. Y luego aquí tenéis un pequeño cuadro en el cual pues, se puede ver la circularidad de Plastigabra. Nosotros estamos, como os he dicho, pues, por el 17% y la media mundial, que lo hemos sacado aquí, tenéis la fuente, pues ronda el 8-9%, con lo cual pues nuestro proyecto pues está cumpliendo con los objetivos. ¿Y qué conseguimos con la economía circular? Pues en la medición, con los nuevos protocolos que se han desarrollado, pues en el alcance 1, que es emisiones directas de la empresa, viajes, coches, caldera, etcétera, hemos bajado un 17%. En el alcance 2, que es derivadas del consumo energético, hemos bajado un 74%, con la decisión que tomamos de paso a energía eléctrica, a energía 100% verde. Y luego en el alcance 3, ahí estamos más o menos igual, pero el alcance 3 es más complicado porque si la empresa crece y consume más recursos, pues sale penalizada. Pero dentro de ese crecimiento, el hecho de no aumentar las emisiones del alcance 3 pues es realmente positivo. Y esto supone pues el equivalente a 2.115
coches al año que evitamos, o las emisiones de 2.115 coches. Y luego está un tema que realmente nos preocupa mucho, ¿no? Que es la cadena de valor. Y tenemos esas 7 Rs, o las 9, o las que queramos poner, pero a nosotros nos gusta meterle la última, que es la R de reeducar. Es decir, podemos ser una sociedad o podemos tener empresas muy volcadas en la economía circular, con nuevos proyectos, con desarrollos espectaculares que reducen la huella de carbono, etc. Pero realmente, si toda la cadena no estamos comprometidos, es imposible. Es decir, si yo hago un material 100% reciclable, con unas emisiones mínimas, con un impacto mínimo, y luego resulta que ese plástico, cuando alguien lo utiliza, lo tira al suelo, es decir, por mucho que yo haga ese proceso, no va a servir para nada. Entonces, a nosotros nos gusta decir que todos somos parte de la solución, empezando por la petroquímica en nuestro caso, pasando por el transformador, los retailers, los envasadores, el público, los recicladores y, muy importante, siempre decimos la administración, que la administración, en lugar de venir con el cuchillo, con normativas, con impuestos absurdos, o realmente que estimamos que son contraproducentes, pues lo que tiene que ser es la grasa o el aceite que engrase toda esa cadena que somos la sociedad. Entonces, yo sinceramente creo que si esto no lo tenemos todos claro, la economía circular va a ser un fracaso y el cambio climático nos va a comer. Luego está la excelencia certificada. Nosotros somos los reyes de las certificaciones, las tenemos todas porque nos gusta garantizar que lo que decimos lo cumplimos. Ahí tenéis todas las que tenemos. La última, o una de las últimas, es la UNEN 15343 de contenido postconsumo. Y esto es para que cuando nosotros le vendemos, por ejemplo, a la Coca-Cola un fill con 50% reciclado, le garantizamos que lleva 50% reciclado. No es un te juro sino que estamos auditados, estamos certificados y todos los años vienen y nos auditan. Y luego un pequeño, siempre, es que esto me vais a perdonar, pero siempre lo tengo que meter, porque al final es hacer un poco de publicidad no a favor del plástico, sino que es abrir un poco el debate, ¿no? De qué es el plástico, ángel o demonio. Vale, el plástico, está claro que el consumo de plástico está creciendo o ha crecido exponencialmente, pero el plástico realmente es un material ligero, tiene bajo consumo energético en su producción, capacidad de conservación, ayuda a conservar los alimentos, capacidad de ajuste a productos. Tiene una desventaja, que es la visibilidad en el medio ambiente, porque en nuestro caso pesa poco y al final, pues sí, en el mar se queda, o cuando hace viento, pues si tú has dejado un plástico en el monte, pues al final acaba donde no tiene que acabar. Consumo de recursos fósiles, para lo cual nosotros ya estamos trabajando, y luego tiene un problema de reciclado, que es realmente el problema del plástico es la gestión del residuo. Una vez que se ha utilizado, nosotros ahora tenemos un problema y es que para llevar a cabo todos estos proyectos y estos productos reciclados necesitamos materia prima. Ya no viene de la petroquímica, necesitamos materia prima de los recicladores. Y esos recicladores necesitan materia prima, que es el residuo. Entonces, ese residuo que tanto generamos, tenemos que hacerlo llegar a los recicladores. El plástico lo tenemos alrededor. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Pues para envasar 100 gramos de cualquier producto, pues el plástico son 3 gramos, el papel 24,8, el vidrio sensiblemente superior y lo que es el metal, pues también superior. Y luego esto es un estudio que nos gusta ponerlo, que lo hizo un instituto independiente, no lo hemos hecho los plastiqueros como nos llaman, sino que lo hicieron 2 profesores universitarios y luego un instituto de Neustadt, y luego fue aprobado por dos profesores universitarios. Y esto es, ¿qué pasaría si quitáramos todo el plástico? ¿O qué pasaría? En el primer caso, ¿qué pasaría si sustituyéramos todo el plástico? Cuando digo todo el plástico son los coches, los aviones, pues en las ventanas, los aislantes de las ventanas, todo el plástico que tenemos. Pues aquí veis que habría mucho más volumen y las emisiones de CO2 serían un 61% superiores. Y si sustituyéramos el plástico para el packaging, que es un material ligero, que pesa poco, que se transforma a 180 grados, cuando hay otras soluciones que se transforman a 1500, ¿qué es lo que pasaría? Pues que las emisiones de CO2 serían un 166% superiores. Es decir, le estaríamos
dando todavía una patada más dura al cambio climático. Entonces, esto no quiere decir que el plástico sea la panacea, pero lo que es importante es que cuando se toman decisiones se hagan con temas empíricos, se hagan con datos empíricos. Y si realmente hay una solución, por ejemplo, habéis visto la foto de la naranja embalsada en plástico. Eso es, desde mi punto de vista, eso es una aberración. El mejor packaging que tiene una naranja es su propia piel. Entonces, contra eso también hay que luchar contra el sobreembalaje de plástico, de cartón, de vidrio, contra cualquier tipo de sobreembalaje. Y luego, cuando se toman decisiones, hacerlo con datos. Hacer el cálculo de qué es lo mejor o lo que más puede perjudicar al cambio climático. Luego os iba a hablar de la tasa al plástico, pero bueno, ya creo que os he lanzado el mensaje que quería lanzar. Y bueno, esto es un poco pues explicar qué es lo que hacemos en una empresa pyme guipuzcoana pues a favor de la economía circular. Vale, eskerrik asko, Luis. Ahora subimos para la ronda de preguntas. Vale. No sé por qué está esto. Sí. Igual estará en el otro. No sé. No está. Bueno, si hay alguna pregunta aquí nos ayuda porque íbamos a mirar si había preguntas en el canal donde se está emitiendo y no lo tenemos puesto. ¿Hay alguien que tiene alguna cuestión aquí que quiera transmitirles a los ponentes? Tenemos, 10 minutos y luego ya el cierre de Maite, la presidenta del Colegio Vasco de Economistas. Vale, si no pregunto yo. Ha dicho José Mariano antes que lo técnico ya está, más o menos, por supuesto hay que seguir avanzando, pero que ahora el reto es el de implementar un poco la economía circular, estos conceptos de sostenibilidad en las empresas, y para ello los perfiles economistas son clave. Y precisamente para esta implementación me ha gustado mucho, o lo alineo con la presentación de Luis, que es la importancia de medir, que también se citaba antes, ¿no? De datos empíricos, hemos visto muchísimos datos que ponéis en la presentación, y además datos concretos y además compararlos con la alternativa que supone el plástico de alguna manera, ¿no? A mí me gusta, además de los ejemplos que has puesto antes, lo que siempre suele contar Luis del ejemplo de las bolsas de plástico, su alternativa a la bolsa de papel, ¿no? O el ejemplo de las anillas de las latas de cerveza, que muchas veces no sé cuánto es, 18 veces más la emisión de CO2 de las anillas de cartón, ¿no? O el famoso agua encaja mejor, ¿no? Un poco el tetrabric, que realmente no es plástico, o sea, tiene plástico también, pero quiero decir, como alternativa al plástico es bastante peor. Entonces, antes también citabas, Luis, que la sostenibilidad, me ha gustado cuando ponías el ejemplo de el responsable es el director general de la empresa más que el departamento de marketing, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tanto para ti, Luis, como para José Mariano, ¿realmente en vuestro sector, en el sector del plástico o en el resto de sectores, veis que es así, que es el director general quien se implica en la estrategia de sostenibilidad de economía circular de la empresa? A ver, en nuestro sector concretamente, nosotros fuimos de los primeros en desarrollar estos proyectos de sostenibilidad, primero por necesidad y después por convicción. Ahora somos unos convencidos y estamos totalmente obsesionados con este tema. Pero la verdad es que lo que veíamos a nuestro alrededor y lo que vemos todavía en muchas empresas es como que no se lo creen. Es decir, es como que, bueno, esta moda, ¿no? Ahora pues bueno, el mercado pide materiales con 50% reciclado. Entonces, realmente no se están poniendo o no se han puesto los recursos suficientes porque desde arriba no se ha transmitido y no se ha involucrado la gente. Y realmente yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día.
que las direcciones, en principio, no se lo están creyendo, y luego que hay muchas empresas, como he dicho, que están respondiendo a la sostenibilidad percibida, no a la sostenibilidad real. Sí, iba a contestar lo mismo en esa misma línea. Creo que el problema ya no es quien asuma el liderazgo en la empresa, que siempre tiene que ser, bueno, las empresas por definición son piramidales y si el de arriba no se lo cree, pues no llega allí. Pero bueno, a veces el de arriba se convence porque desde abajo tiene una presión hacia arriba, ¿no? Y pueden cambiar muchas cosas, ¿no? En este sentido, yo creo que la presión social es importante, pero también el convencimiento que ha dicho Luis, social, la educación. Porque hoy me han pasado un informe que decían que 1 de cada 3 consumidores estaban dispuestos a comprar un producto más sostenible, más circular, aunque sea más caro. Pues no lo sé si es verdad. Luis seguramente me dirá que no. Y yo estoy convencido que no. Y es más, la realidad es que a veces el consumidor, especialmente el consumidor, más que el inversor, por mucho que esté más demonizado también el inversor que el consumidor no es tan fiel como el inversor, ¿no? Y en este sentido, convencer a un director, gerente, de que si tú fabricas un producto y de repente se fabrica este producto en otro país donde la huella de carbono es brutal, simplemente yo recuerdo que BSH fabricaba en Vitoria determinado pequeño producto electrodoméstico, pero la gente preferíamos, yo no porque era el director de la cátedra de BSH y compraba todo en BSH, pero la gente prefería comprar un tostador que valía €1 menos y que venía por Amazon y que venía danzando por todo el mundo, que no desde Vitoria hasta tu casa por €1 más, vamos, que no era la diferencia, €1,50. Entonces, este tipo de cosas también hacen que para que se convenza al de arriba hay que educar. Yo creo que el problema de los modelos de negocio es que convencer a los directores de una compañía para que puedan llevar a cabo es la educación. La educación de todos, de los empleados, etcétera. Entonces, la iniciativa de empresas como Plastigaur, pues bueno, es buena, pero porque le ha venido, entre comillas, y aunque él se queje, bien la regulación, porque la regulación al final pues también obliga a que a los demás. Porque a lo mejor si confías directamente sobre el consumidor, igual nos llevamos una sorpresa. Sí, pero incluso a pesar de esa, o gracias a esa regulación, en vuestro caso, Plastigaur, sí que estáis por delante del sector en todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Porque seguramente hay otras empresas de plástico que quieren cambiar y no saben qué tienen que hacer. Sí. A ver, para nosotros fue clave esa reflexión que hicimos en el 2016. Y también es cierto que es un proceso, en nuestro caso, duro. Porque cualquier cambio de modelo de negocio es duro. En nuestro caso, el personal, pues al final es mucho más sencillo comprar una materia prima virgen, la metes en una máquina espectacular alemana, te saca un material buenísimo. Pero claro, cuando el 50% de esa materia prima que vas a meter es un reciclado que no sabes su origen y que su comportamiento es totalmente irregular, pues eso cambia. O sea, eso hace cambiar muchísimo el trabajo, ¿no? El trabajo del día a día. Hay gente que lleva 30 años funcionando de una forma, de repente le dice, no, eso que hacías antes ya no vale, ahora lo tienes que hacer de esta forma. Entonces, yo creo que o estás convencido o este tipo de impedimentos, inversiones que vas a necesitar, la nueva forma de vender, a mucha gente le puede echar para atrás y puede que no den el paso o lo retrasen hasta que ya es demasiado tarde. Y en este caso, a ver, yo hablo como transformador de plástico, pero es que este tema de la economía circular y la sostenibilidad va a venir a todo el mundo. A nosotros, vale, porque estamos en el ojo del huracán. Pero el que hace tornillos va a tener el problema. El que hace máquina de herramienta va a tener el problema. O sea, es algo que ha venido para quedarse. Entonces, cuanto antes la gente empiece a
a moverse, pues mejor. Sí, que además se muevan, yo me quedo un poco con lo que decís los dos, que se muevan, pero no solo como una reacción, sino con convicción, porque seguramente hay muchos que se mueven, pero que se mueven simplemente para cumplir la legislación y ya está, y al siguiente día tendrán que seguir cambiando. Pero si lo hacéis como vosotros, que vais incluso por encima y por delante de las legislaciones y del mercado y de todo, pues así es como yo creo que se pueden conseguir. Vale, no sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, Maite. A ver, nosotros a nivel contable sí que, bueno, más que contable, a ver, la contabilidad, todo esto que hacemos va a la contabilidad. Es decir, por ejemplo, las certificaciones, pues mi suegro, que es el propietario de la empresa, cuando alguna vez ha visto la cuenta 6, certificaciones, o sea, casi se cae para atrás, porque dice, ostras, ¿pero qué es esto? Y decía, pero es que esto es necesario, ¿no? Si queremos liderar el tema, ¿no? Y luego sí que nosotros hacemos pues informe de sostenibilidad, dentro de la memoria de gestión incluimos también todo el tema, todos los desarrollos que estamos haciendo. Vamos muy por delante de muchísimas empresas y realmente lo tenemos todo en cuenta. Incluso en la relación con los bancos a día de hoy, pues las empresas ya no solo nos miden por el informe de auditoría y la cuenta de resultados y tal, sino que ya te empiezan a medir por lo que dice el informe de gestión, por tu plan de sostenibilidad, tu memoria de sostenibilidad. Entonces, sí que lo tenemos en cuenta. Igual no tan estipulado o tan de decir, oye, mira, pues no, en la cuenta en la contabilidad vamos a tener una contabilidad específica de sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, sí que lo tenemos en cuenta. A ver, todo llegará, todo llegará. Yo creo que, como ha dicho Luis, se tiene en cuenta, pero no se tiene en cuenta como deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a largo plazo, si para ser competitivo, ahora tendrás que saber muy claramente cuáles son las asignaciones de los inputs, pero económicos, outputs, separarlos, ver cuáles son la mejor toma de decisiones y luego eso llevarlo a la contabilidad financiera, y de sostenibilidad, que espero que sea única, de una manera integrada. Eso tiene que llegar. Instrumentos ya hay, desarrollados no tanto, pero instrumentos hay. Entonces, bueno, yo creo que es algo que está así. Por eso he dicho que los aspectos técnicos, todo, Luis nos ha marcado fantástico, pero luego los modelos de gestión están hechos sobre la base de, bueno, pues como he dicho, pues hemos tomado una decisión personal, vale, hemos tenido éxito, vale, pero luego no están adaptados exactamente a lo que sería el sistema de economía circular, porque es así, pero siempre ha sido así, vamos, yo creo que para mí es un deseo y ver empresas como de este tipo es una delicia. Yo aquí me he tomado nota para todo. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, va a hacer el cierre ahora Maite, presidenta del Colegio Vasco de Economistas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, arratsaldeon eta mila esker ekonomia zirkularri ziklo honetan gurekin egoteagatik. Bai aurrez aurre eta baita ere pantailaren atzean zaudeten guztioi. Acabo de decir que gracias a todos los que habéis asistido en todos estos ciclos. Al final han sido 3 ciclos. Me decían antes de empezar, ¿no?, cuántos éramos. Pues había 194 personas. Y estaba viendo cuántas estaban conectadas vía online. En este momento había 56 personas conectadas, ¿no?
no solamente es hoy, sino después. Y lo primero de todo quiero daros las gracias. A los que estáis hoy aquí, y voy a poner, ¿no? Mariano y Luis, porque realmente ha sido muy interesante lo que habéis comentado, tanto los dos, tanto la parte teórica y yo diría también práctica, porque nos has hecho, Mariano, reflexionar sobre la contabilidad o sobre lo que viene a la contabilidad, ¿no? Yo personalmente en mi época estudiaba otra cosa de contabilidad, no nada que ver con lo que nos has contado. Entonces ver que los nuevos, ¿no? Que los nuevos estudiantes de estos ADES, famosos ADES actualmente, ya están aprendiendo otras cosas, pues la verdad que es para mí me motiva, ¿no? Ver que la sociedad está cambiando también a base de otras cosas de ver. Y Luis, qué decirte, ¿no? De esta empresa que realmente es uno de los referentes a nivel en Guipúzcoa, ¿no? De todo este tema, sobre todo empresa industrial, de economía circular, empresa mediana, que vamos más de mediana más para grande, ¿no? Ya, como dicen, no es pi, es me y para grande. Y con todo el equipo detrás que tenéis, ¿no? Conozco la empresa y realmente lo que has contado es la pura realidad, el verlo y milla es que era todo. No solamente a vosotros, sino quería dar un gran reconocimiento hace unos meses. Bueno, esto ya viene, este ciclo viene ya prácticamente antes de la pandemia. El Departamento de Medio Ambiente era de los que nos impulsaba el Colegio Vasco de Economistas a ser lo que queremos ser. Es decir, ¿vosotros queréis ser referente a nivel de modelos de socioeconómicos? ¿Por qué no hacéis algo de economía circular? También os lo pedían los jóvenes del colegio, porque también los jóvenes tienen otra visión con respecto a la gente más mayor, ¿no? Y no fue antes de la pandemia, fue después. Nos juntamos pues ya prácticamente a principios de este año, 2021, y dijimos, tenemos que hacer algo juntos. Y quiero agradecer a José Ignacio Asensio, porque realmente que es el diputado de Medio Ambiente, porque también es colegiado, como nosotros, y fue el que nos impulsó, el que nos ayudó, pero nos tiró la pelota, ¿no? Y nos dijo, ahora tenéis que organizar vosotros este foro, y recurrimos a lo que tenemos en el colegio. Es una comunidad de economía sostenible formada por unos espectaculares gente que trabaja como con nosotros, colegiados que trabajan para este tema, la economía, y nos propusieron una serie de ponentes. En los cuales estaba Mariano, también estaba la parte de todo lo que es el Canvas, pero, y también el propio UNAI, que forma parte de esta comunidad, ¿no? Pero dijimos nosotros, no, tiene que haber también casos de empresas. Tiene que haber casos de empresas y guipuzcoanas, porque realmente estábamos aquí, ¿no? En Guipúzcoa, donde estábamos organizando ese colegio, y dijimos, empresas que tengan que ver, que sean diferentes. La primera empresa que tuvimos fue el ciclo pasado, el segundo ciclo fue Maús, que quiero agradecer también todo lo que nos contaron, ¿no? Sobre ese ciclo, y la siguiente ha sido Plastigar, ¿no? Dos de referencias dentro de lo que es la economía. Yo ver que esto va a quedar grabado, que nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que la gente que está con esos modelos económicos, porque hay que cambiarlos. Hay que cambiar esos modelos económicos y que tengan ganas, ¿no? De cambiarlos y que vean ejemplos donde se pueden cambiar y que vean que se está haciendo cosas a nivel de la contabilidad o que se está haciendo cosas a nivel de trabajar el Canvas pero con un modelo más sostenible. Pues bueno, esto ya empezamos a dar vueltas, ¿no? Habéis hablado de sostenibilidad. Nosotros desde el colegio también hacemos un plan estratégico. Y uno de los conceptos es ese también, ¿no? Esa sostenibilidad, garantizar esa sostenibilidad de las empresas, del territorio, de todos los, ¿no? Porque eso nos va a generar realmente riqueza. Riqueza en el corto, medio y largo plazo, que es lo que yo creo que todos queremos. Y la economía circular, como digo, la economía sostenible, va a ser, sin duda, una de las cosas que va a ayudar a todo esto, sin duda. Milla esker a todos, ojalá que repitamos otros ciclos de economía circular, porque realmente ha sido muy enriquecedor para todos y bueno, os emplazo que lo organizaremos para el próximo año. Milla esker.